Nada, esto es dato de color, pero que se entienda que es como que viene de otra tabla. Por eso se dice que se junta la tabla Hunter con la CS80 o la que sea de mortalidad. Entonces lo que vamos a estar usando para todos los ejercicios van a ser estos valores que yo tengo acá. Con lo cual no tiene sentido conformar valores de conmutación porque yo ya tengo una mini tabla en la que puedo armar P's, Q's y listo, me van a quedar las coberturas. Entonces, volviendo a esto, yo lo que hice acá es agarré mi A de muerte y la diferencié entre factor financiero y factor biométrico, ¿sí? Para ambos casos. Y después, cada uno de estas Qs tiene su tema que hay que tener en cuenta. La de actividad es fácil, porque van a ser la cantidad de personas que se me mueren activas sobre la cantidad de activos. O sea, acá no tengo ningún problema. Pero acá en la Q las cosas cambian cuando yo lo que tengo que contemplar es que la persona estaba activa en un momento y después se me invalida. Entonces, esto es lo que me está diciendo acá. Tengo la cantidad de muertos inválidos menos la cantidad de que ya estaban inválidos y se me murieron inválidos. O sea, yo acá, para que no sea tan chino, lo que estoy diciendo es, yo tengo muertos, o sea, cantidad de personas que fallecen inválidas. Pero acá a mí no me importan todos los inválidos cuando yo estoy haciendo una AI. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importan eran los que estaban activos, se me invalidaron y se me murieron. Entonces, yo a todos estos, esta bolsa completa de gente que fallece inválida, le tengo que restar los que ya estaban previamente inválidos y fallecieron. Con lo cual, si yo le saco todos los que ya estaban inválidos, me quedan los que se me murieron inválidos, pero estando activos previamente. Siempre sobre la base de actividad, ¿sí? Porque arrancamos siempre activos. Y en realidad esta ya vendría a ser mi expresión final de la cobertura, porque estos son los datos que yo tengo en la tablita. Con lo cual ahora lo que vendría a hacer es resolver acá es todo teórico porque tenemos N, no tenemos un número de plazo ni un capital asegurado, pero si quisiéramos agarrar y resolverlo numéricamente, lo único que queda es reemplazar todos los conceptos de la tablita dentro de esto, aplicar la sumatoria y ya tenemos la prima pura. Para la segunda cobertura me decía que en caso de que el asegurado se invalide, se va a pagar una renta anual del 20% del capital asegurado desde el fin del aniversario de invalidez. Entonces, acá lo que me está diciendo es que yo voy a tener una renta a partir de que se me invalide, o sea, y siempre que permanezca con vida. Ese concepto es la AX0NAI. Esta cobertura lo que me dice es exactamente eso, yo voy viendo a la persona todo el tiempo, a ver en el momento en el que se invalida y cuando encuentro el año en el que sufre invalidez, a partir de ese fin de año yo comienzo a pagarle una renta. Esa renta yo lo que hago es, esta cobertura yo de nuevo la vuelvo a abrir entre factor financiero y factor biométrico de manera de poder expresar, igual que en el ejercicio anterior, esto en los datitos que yo tengo en la tabla. Y la lógica es la misma, es los que yo ya tenía inválidos menos los que me sobrevivieron inválidos. Entonces, con esta resta, a mí lo único que me queda son los que yo tenía activos y me sobrevivieron, pero inválidos. ¿Sí? Todas estas cosas es un rato de pensar, sentarse y analizarlas y van a ver que todas son parecidas. Y acá lo que yo les saco una flechita es que esta PIH viene de la tabla de Hunter, porque se la estoy aplicando directamente a la población de inválidos. Y como en la tabla que nos dieron originalmente no tenemos la P, lo único que tenemos que hacer es hacer el 1 menos la Q, que sí que es el dato que nos brinda la Hunter. Y así ya tenemos la segunda cobertura. La prima pura única... Perdóname, Camila, te hago una consulta. Sí, obvio. ¿No decía que pagaba mientras esté vivo de manera ilimitada? Pasa que sí, puede ser que lo hayas tomado así. Pasa que el enunciado decía, la cobertura por N años consiste en. Entonces,
Yo de mi parte lo interpreté como que todo lo que tengo ahí es por N años. Listo, perfecto. Sí, yo lo había interpretado, pero no, tenés razón vos, disculpa. No, tranca, pues eso también, o sea, podés suponerlo de última también. O sea, esas cosas tampoco se queden mucho con esas cosas porque la verdad que en los parciales, cuando corrigen, yo no creo que sea bochar o no bochar porque le pusiste ilimitada o no. Como que ahí vos ponés, supongo, entiendo que es ilimitada y chao, va a estar bien siempre que lo plantees bien. Dale, perfecto. Gracias a mí. Camila, yo te quería hacer una pregunta de algo parecido a lo del compañero, Sí. porque también el mismo enunciado de la renta de vida dice que, o sea, los pagos se hacen efectivos desde el fin del año aniversario de invalidez. O sea, yo entiendo que si la persona se invalida en junio del 2020, el aniversario se cumple en junio 2021 y sería a fin del año aniversario, o sea, sería a fin Vos de me ese decís año. por acá, por el cero. Claro, como que es un Eso, diferimiento. fíjate, eso está muy bien puesto en la carpeta virtual, que te explica que esta expresión, la AX0N ahí, es lo mismo que AX1N ahí. Porque vos reemplazás, o sea, básicamente es porque vos reemplazás acá, a vos te queda PX0 ahí. Entonces, cuando vos pones PX0 ahí, si vos te olvidás el ahí y vos pones una PX0, siempre te queda 1, porque estás parado en ese momento. O sea, olvídate de la invalidez. Estamos en una tabla normal, te queda 1. En cambio, cuando incorporamos la invalidez, vos ahí lo que estás diciendo es, yo tengo una PX0 ahí. Entonces, en el mismo instante en el que estoy activo, estoy inválido. Entonces, eso te queda 0, se te anula. Sí. Entonces, es lo mismo. Ah, ok. Sí, Perfecto. o sea, esta sumatoria puede ir siempre hasta n-1, pero puede ir desde 0 hasta 1 y es lo mismo. No, o sea, lo único, es verdad igual eso, pero lo único que me quedaría colgado es el cachito ese extra que tiene que transcurrir hasta el fin del año de que se haya cumplido el aniversario de invalidez. O sea, como te dije, si fuese un junio, ponele, habría que esperar. No, no es que ni bien si, o sea, se invalida, a fin del año invalidez cobra. No, esa. Ah, está, vos me decís por el medio año. No, no, eso es porque está Exacto. mal redactado, ¿eh? Ah, perfecto. Sí. No, es a fin de año, es a fin de año. Mil Sí, sí, gracias. sí. Ok. Entonces, tenemos las dos primas de las dos coberturas, juntamos, nos queda prima pura única. Si tenemos una prima pura anual que me dice que paga mientras conserve su estado de actividad. Entonces, la prima pura única me va a quedar dividida por la AX0N AA. O sea, igual que como calculamos siempre, solamente que esta cobertura va a tener que estar sujeta a que la persona que la contrató en estado activo permanezca en estado activo. Con lo cual, a diferencia de lo que nos pasa en un mundo sin invalidez, en este caso puede ser que la persona siga viva, pero inválida, y en ese caso no va a pagar primas, porque la condición total para que siga pagando primas es que esté activa. Y acá esta expresión yo la voy a descomponer, igual que como hicimos antes, factor financiero, factor biométrico, y me queda las LX más TAA sobre la LXAA. Nuevamente reemplazo por los valores que me hayan dado en la tablita y tengo mi cobertura en valor numérico. Para la parte de prima de tarifa, lo único que me decía es que los gastos periódicos son del 10% de las primas de tarifa. Entonces, mismo planteo que hacemos siempre, tenemos prima de tarifa por un lado y del otro tenemos la prima pura única, tenemos los gastos periódicos y para el desarrollo hacemos el paso de esta AX0N a A para el otro lado dividiendo. Entonces, esta me queda el anual y acá me queda, digamos, se simplifica. Hago el despeje y me queda que esta es la prima de tarifa. Yo acá les puse a reemplazar por los valores numéricos del enunciado. En realidad no tenemos... Ah, no, mentira. En la prima de tarifa, sí, en el ejercicio C me decía el capital asegurado es de tanto y el plazo es de 3 años. Entonces ahí lo que habría que hacer es hacer que N es 3 y que el capital asegurado es, creo que era 100.000, y eso se calcula y va al valor numérico. Sí.
Claro. En realidad, en general, se dice mientras conserve su estado activo. Es lo más normal que aparezca. Pero puede ser que te aparezca eso y ahí vos agarrás y decís, entiendo que va a pagar primas mientras conserve su estado activo o inválido. Tal cual. Cami, Sí. yo tengo otra consulta sobre, ¿viste la segunda cobertura, digamos? Ujú. La del 20%, Sí. que te queda tipo AI, claro, esa AX0N AI. ¿Cambiaría mucho el planteo si en vez de tomar que la cobertura es hasta la edad X más N, te dijera que a partir de que se invalida, esa renta la cobrás por N años? No hasta X más N. ¿Se entiende la diferencia? O sea, vos me preguntaste si cambia. Sí cambia, porque estás viendo otro plazo. ¿Y cómo es muy difícil, es muy distinto ese planteo? O sea, en vez de empezar a tomar una renta que cuando se invalida cobra hasta X más N, como es esta que tenés planteada acá, que tipo a partir, ponele, ¿no? Se invalida en X más 5 y ¿Pero desde para qué ahí te la por estás N años. complicando tanto? ¿Cómo? ¿Por qué te la querés complicar tanto? Porque vi que hay otros ejercicios que justamente se plantea diferente y no entiendo ese otro planteo. ¿Qué es lo que se plantea diferente? O sea, que dice que el plazo es fijo, o sea, a partir del año a fin del año que se invalida, es fijo por tantos años el pago. Claro, y ahí como que usa la C para cada momento, ¿entendés? ¿Qué Tipo con sé? las... Por eso preguntaba porque eso no se entiende bien y es diferente, digamos. Pero Ok, está bien, si no sabes, te mando un mail, tipo, si es muy complicado, te mando un mail y me respondes por mail o le pregunto mañana a Paula o a Meteli, no importa. dale. No entiendo muy bien la consulta, pero si querés después, cuando terminamos con esta guía, lo vemos. O sea, me decís cómo sería el ejemplo que estás pensando. Es la cobertura B del 11, o sea, es el 11. Ah, pero eso lo hacemos. Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Ok. Ah, pero ahí tenés una edad igual. Bueno, no importa, ahora lo vemos. Ok. Ejercicio 6. Determinar para una persona de 22 años la prima pura anual del siguiente plan con un plazo de cobertura de 3 años. Esto era con el mismo cuadrito que era del ejercicio 5. Tenemos estas dos coberturas y me dice que determinemos la prima pura anual. Entonces, yo acá lo metí todo junto. El asegurado paga primas anuales mientras conserve su estado activo durante el plazo de cobertura. Por eso lo metí todo junto, porque el primero no eran dos coberturas. El primero lo único que me está diciendo es que las primas puras anuales se pagan por los 3 años mientras conserve su estado de actividad. Y la cobertura es que en caso de fallecimiento o invalidez total del asegurado se pagan 100.000 pesos al final del año de ocurrencia del siniestro. Entonces, vamos a tener estos 100.000 de capital asegurado y vamos a tener una AX03AA. ¿Por qué? Porque el Estado está activo y el Estado, y me está diciendo que tiene que fallecer. ¿Por qué acá no le agregué el AI? Porque a mí en realidad no me está diciendo que tiene que fallecer, o sea, que fallece en cualquier estado, digamos. Acá lo que me está diciendo es me está dando dos opciones. O fallece o se invalida, lo primero que ocurra. Entonces, yo no puedo ponerla ahí porque ahí estarían pasando dos cosas. Estaría pasando que mi asegurado activo se está invalidando y además está falleciendo. O sea, siempre es causa-consecuencia y una que ocurre primero. Entonces, si ya el asegurado se invalidó, entonces la cobertura que le corresponde es la de invalidez total. Entonces, por eso no se pone el ahí. Es o fallece o se invalida, entendiendo que la persona ahora está en estado activo.
Igual te hago Y una es- consulta, ¿la I no sí. incluye a los fallecidos? O sea, los que se invalidan y fallecen también. Yo me No, confundo claro, un poco con porque los parámetros, así que tal vez estoy mal. por eso es por lo que estaba diciendo recién. O sea, vos acá lo que te está diciendo es, vos tenés dos coberturas, o fallece o invalida. Entonces, si vos pones ahí, o sea, la X03 ahí, vos ahí estás contemplando que ocurren dos cosas. Pero en realidad para que esa persona fallezca inválida, primero se tiene que invalidar. Y ahí ya estarías contemplando en la cobertura de invalidez total. O sea, entra en vigencia esa cobertura. Entonces no tiene sentido la de ahí. Claro, ok, la I contempla también que fallezcas invalidándote. No, la I es Estoy equivocado. solamente invalidez. Ok, está bien, perfecto. Ok. Pero es eso, o sea, no me está cubriendo que fallezca inválido, sino que me está cubriendo que fallezca activo, porque estaba en estado de actividad, entonces lo primero que ocurre es que se muere, o que se me invalide. Entonces lo primero que ocurre es la invalidez. O sea, cubre el primer evento, digamos. Entonces, me queda esta expresión y yo a esto, de nuevo, como estábamos haciendo antes, lo empiezo digamos, a meterme adentro de las expresiones, abro la sumatoria y me queda la expresión de lo que es AA con la Q, misma Q que veíamos antes, y acá aparece el concepto de la R, que vendría a ser como la tasa de invalidez, que esta R se me conforma de IX, X más T más 1, que acá lo que estoy diciendo es la cantidad de personas de edad X, perdón, esto no sería un punto y coma, esto sería una coma, X, cantidad de personas de edad X que se invalidan antes de llegar a X más T más 1. O sea, dentro de este lapso de edades, ¿cuántas personas se me están invalidando? Y ahí se me conforma la tasa de invalidez. ¿Sí? Es Camila, como una cobertura nueva. esa I me quedaba I de X más T, coma X más T más 1. ¿Puede ser que contempla solo los que se invalidan en un año? X, sí, tenés razón, porque estamos teniendo la T más 1. Sí, gracias. No, me repasé. Acá. Perfecto, porque la R, ahí está, y con la coma. Ahí está. Porque acá con la R es como la Q, estamos teniendo en cuenta la cantidad de personas que se me invalidan entre X más T y X más T más 1. Entonces estaba mal que yo ponga la X de acá de base, porque en realidad lo que yo tengo que contemplar es en el año que va entre X más T y X más T más 1. Así que joya la aclaración. Prima por anual, me queda igual que lo que estábamos viendo antes, me queda dividido una AX03AA. ¿Por qué? Porque me pide que las primas sean pagadas mientras conserve su estado de activo. Entonces, si la persona se invalida o fallece, en ambos casos las primas dejan de ser pagadas. Y acá, mismo que antes, reemplazar por los valores numéricos del enunciado con la tablita del ejercicio 5, y ahí pueden chequear nada, si les parece lógico lo que les está dando y también ver cómo manejar un poco con las D, las Ls y las sumatorias. Ejercicio 8. Una persona de edad X contrata un seguro que le ofrece la siguiente cobertura. Se le pagará una renta por 30 años mientras viva, pero en caso de que se invalide antes de cumplir dicho plazo, la renta pasará a ser sin límite. Calcular la prima por anual. Entonces, acá tenemos varias cosas importantes. Hay una renta por 30 años, eso seguro. Pero si se invalida en esos 30 años, adicionalmente, después de los 30 años, esa renta va a continuar, ¿sí?, pagándose a esta persona que está inválida hasta el fin de sus días. Entonces, yo acá lo que planteé va a ser una renta, o sea, valor capital asegurado, lo que sea, con primero una AX030A. ¿Qué tiene esta AX030A? Tiene la renta si la persona permanece activa
y la renta a partir del fin de año en que se invalida si vive, o sea, la AA y la AI. Entonces, ahí ya tenemos contemplados los primeros 30 años, sin importar si la persona en el medio se invalidó o no. Adicionalmente, hay que tener en cuenta qué es lo que ocurre si esa persona, luego de cumplir esos X más 30 años, está inválida. Y acá es donde entra en juego esta segunda parte de la expresión, que acá lo que yo estoy diciendo es, esta persona llegó a los 30, o sea, estaba en X activa, llegó a los 30 inválida, y esto ya es condición suficiente para que esta persona cobre, esto no es una AX030I, ¿Y entonces esto, tiene que ser AX, o sea, AX más 30, porque ya estás en 30? sí, esta parte sí. No estaba bien esta cobertura. X más 30 y acá me queda omega menos X menos 30. Una consulta, ¿no tiene que ser que arranca desde, en vez de en 0, en 1? Porque te invalidas en el primer año. O sea, X más 30, 1, W menos X menos 31. Esta segunda parte decís, Sí. no, pasa que vos ahí no es que decís que te estás invalidando en ese año. Ahí vos lo que estás diciendo es, esta persona que contrató a la edad de X una cobertura, está llegando, ahí está llegando a los X más 30 inválida. Esa persona ya está cobrando, o sea, ponele que se haya invalidado justo en el último año, ahí ya empieza a cobrar. Pero ponele que ya se invalidó en los primeros 30 años, esa persona ya está cobrando igual la renta. Ah, listo, gracias. Ok, entonces, volviendo, retomando con esta segunda parte, esta persona me llegó a X más 30 inválida y entonces continúa cobrando la cobertura de por vida, desde X más 30 hasta omega menos X menos 30, y acá ponemos una I, ¿por qué? Porque esta persona ya está inválida. Entonces, no hay que contemplar ningún tipo de actividad porque la persona ya se invalidó. ¿Sí? Entonces tenemos dos partes en esta cobertura, lo que pasa antes de X más 30 y lo que ocurre después de X más 30. Y una vez que ya tenemos planteada la expresión, lo único que queda es dividir en cada una de esas y profundizar en qué es lo que significa cada una. Yo acá lo que hice es la X030A, la dividí en la AA, la AI, con las expresiones que habíamos visto ya antes. La X30AI la dividí, o sea, me queda la B con la P, y esta P tiene que ver con la misma expresión que la que estamos viendo acá. Y después esta que tenemos acá, que no la puse, no sé por qué, pero esta es fácil porque tenemos todo con la I, o sea, viene todo con Hunter. Me va a quedar la B normal con la PXT de Hunter, y ahí solamente me queda la LXI, la LX más TI, LXI y chau. ¿Sí? Bueno, y después la prima pura anual. Perdón, no es la P de Hunter, o sea, hacemos directamente con las L's y que nos da en la tabla, porque tenemos las L's de la tabla y lo hacemos con eso. ¿Sí? Son muy rápidos los ejercicios, perdón, que son muy cortitos, pero Perdón, Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, obvio. Entonces, esa expresión de AX030, ahí no la estaríamos usando en este ejercicio, ¿no? Ah, sí, porque ahí está la A sola, ¿no? ¿Qué es lo que me No, nada. preguntaste? Sí, no, estoy confundida. Pasa que el primer término del corchete es la A sola, entonces sí contempla la AA más la AI, ¿no? Claro, o sea, es la renta si la persona permanece activa, que es esta, la A, y la renta a Claro. partir del fin del año en que se invalida si vive, que es esta, la AI. Perfecto. Bueno, gracias. De nada. Ok. Ejercicio 9. Una persona de edad X contrata un seguro con las siguientes coberturas.
Ahora las vamos a ir leyendo mientras lo vamos haciendo. Y lo que me piden es determinar prima pura anual pagadera por primeros 10 años mientras viva y permanezca activo. Y acá nos metemos también con reserva matemática. Entonces, primera cobertura. En caso de fallecimiento se le abonan 70.000 pesos al final del año de ocurrencia. Entonces, esta cobertura, como no me especifica si quiero que la persona esté activa o esté inválida, entonces considero las dos. Me queda la AX0 omega menos X A. O sea, esta persona fallece, contrata siempre en estado activo. Fallece en estado activo o fallece en estado inválido, no me importa, igual voy a pagar estos 70.000 pesos. Siempre que ustedes tengan una A sola, como recién me preguntaban, lo que está esto contemplando internamente es que yo tengo la AA más la AI, o sea, ambas situaciones. Segunda cobertura, en caso de que se invalide dentro de los primeros 3 años, el asegurado percibirá a partir de ese momento una renta anual de 1.000 pesos mientras viva como inválido durante dicho plazo de 3 años. Entonces acá, un poco trabalenguas, pero lo que me está diciendo es que si en estos primeros 3 años se me invalida, va a tener una renta anual, acá es importante que dice a partir de ese momento, una renta anual de 1.000 pesos mientras viva, como inválido durante esos 3 años. Entonces, el concepto de que se empieza a pagar una renta cuando la persona se invalida es la AI. O sea, esta renta ya de por sí es eso. O sea, yo tengo una persona activa que se me invalida, entonces empieza a cobrar una renta. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando me dice a partir de ese momento? Acá lo que suponemos es, yo no sé si ustedes vieron supuestos fraccionarios con Paula, yo no recuerdo muy bien tampoco qué es lo que se había definido en el cuatrimestre, pero en la carpeta virtual dan como muchas vueltas. Y Paula en realidad dice, no, eso ni bola me dio. Entonces acá medio que lo que se supone es únicamente el por 1 más I a la 1 medio, como si estuviésemos en un DUF de mortalidad, pero eso, es tipo yo considero a mitad del plazo que se me invalida y chau, ¿sí? O sea, vendría a ser eso, un equivalente a un DUF en mortalidad, ¿sí? O sea, es eso, entiendo que se me invalida a la mitad del año, entonces le pongo el 1 más I a la 1 medio, ¿sí? Es eso, no más. Tercera cobertura. ¿Te puedo Sí. interrumpir un segundo? Sí, obvio. Pero ahí la cobertura dice que el plazo de la renta es de 3 años, aunque se invalide, por ejemplo, en el año 2. Y ahí como que la expresión es, si se invalida en el año 2, va a cobrar una sola vez. O sea, la expresión AX13 ahí. ¿Vos me decís que sería un AX03 ahí? No. Yo lo que digo es que habría que ver todas las posibilidades. Justo este ejercicio lo explicó Paula el cuatripasado, por eso. Que todos lo hacíamos así, la cobertura, y estaba mal. Porque había que hacer como la cobertura para cada posibilidad, digamos, está activo, se invalida el primer año, hay a partir de ese momento una renta de inválido por 3 años, después habría que ver la otra posibilidad que es activo hasta el segundo año, y así. ¿Estás seguro que eso no es con la reserva? No, 100% que fue así. Sí, Cami, la misma que yo te pregunté para el primer ejercicio, bueno, justamente, o sea, el planteo cuando te dice algo así cambia y por eso quería preguntártelo, porque es confuso. Ok, es raro porque en realidad, o sea, les cuento cómo es la situación. Matías le mandó la resolución que habíamos tenido de estos ejercicios y Paula nunca nos comentó nada de que esto estaba mal. Pero bueno, eso de última, si les queda dudas, yo no sabía que eso era así. Así que nada, se lo preguntan a ella que se los va a saber explicar bien cómo quiere que lo pongan. No, Cami, confirmado 100%. El cuatripasado dio una clase especial diciendo que no se hacía así. Tipo, esto se planteaba como dijo el compañero. O sea que, nada, segurísimo que está mal, porque lo dijo Paula el cuatripasado. No, obvio, yo les creo, pero por eso yo les digo, o sea, capaz se le pasó a ella cuando nosotros le mandamos los ejercicios
de marcarnos este ejercicio. Por eso les digo, para que no se queden con la duda, porque hay algunos que lo saben, otros que no, pregúntenle bien a Paula para que lo vuelva a explicar. Perdón, pero ¿pueden decir simplemente cómo era ese planteo alternativo? Si me permite, Camila. Sí, obvio. Lo digo. Dale. A ver si lo tengo. Bueno, lo digo así más o menos, así al aire, ¿no? Sería EX1 ahí por una renta de Hunter, ¿no? Una AI, o sea, X. Ahí está. X más 1, 0,3. Perdón, que hice un quilombo. Sería TikTok. Espera que estoy teniendo problemas con Bueno, dale. Espera. Ahí va. Una E de X 1 ahí por una A de Hunter sería, no sé si me por ahí acá. Sí. Ahí está, perfecto. X más 1, 0,3. ¿Siempre es por 3? Y claro. ¿O lo vas achicando? No, es por 3. Justamente eso era lo que... Ahí es raro igual. O sea, está mal redactado. Y es medio raro. Y ahora tenías que poner X... Eso es lo que iba a decir, porque la consigna Ahí pasé dice... una foto, ¿puede ser que sea eso lo que dice el compañero? Pero la consigna aclara durante dicho plazo. A ver, Sí, ¿dónde estaba? para mí no estaría bien hacerlo así. Pero bueno. Creo que... Sí, es lo que pasó acá el compañero Javier. Eso es lo que dio en la clase pasada, Exacto. Paula, el 4 pasado, perdón. Lo único, el primer suceso, a ver en la respuesta. Igual ahí tiene sentido, porque, o sea, sobrevive en el primer año, pero se invalida, y después el resto corre todo invalidado. Esa es una opción. La otra opción es, o sea, que sobreviva el primer año sin invalidarse y se invalida en el segundo, y después ya corre invalidado. Y en el tercero corre lo mismo, y después lo sumás. Tiene sentido para mí. Es que el tema es que el enunciado dice a partir del momento en que se invalida 3 años. Por eso es que plantea todo esto. O sea, eso es lo que yo escuché. Yo vi también la clase grabada de Paula del 4 y pasado, y ella como que lo que argumenta es que si vos haces la AI, no, o sea, no te importa en qué momentos, o sea, depende en el momento que se muera, vas a tener 3 años o menos, o no llegás a los 3 años. Entonces es como que de esta manera, planteando todas las opciones, como que te asegurás que sí o sí la persona a partir de que se invalida tiene 3 años de cobertura. Claro, pasa que ahí también es un tema denunciado, porque a vos acá te está diciendo, mientras viva como inválido durante dicho plazo de 3 años. Si ya te está diciendo que estás teniendo una cobertura por 3 años y te está nombrando dicho plazo de 3 años, entonces queda bastante claro que es como por 3 años la cobertura. Claro, yo creo que ahí hay un tema de Creo que lo cambió, pero igual creo que lo cambió, porque en la guía vieja dice, en caso de que se invalide dentro de los primeros 3 años, el asegurado percibirá a partir de ese momento una renta anual de 1.000 mientras viva como inválido durante 3 años. La cambió el enunciado. Claro, pero ahí sí es el que mandaron. O sea, con el enunciado que está ahora es como lo resolvió Cami para mí. O sea, porque no es a partir de ese momento, es el plazo que ya está corriendo. Yo le preguntaría igual a Paula, Sí, pero sí, como que tendría que ser un poquitín más claros, ¿no? Los enunciados, porque me pasó con otros también, ¿no? Como que el tema del plazo de la cobertura y el plazo de la renta siempre está como poco claro, ¿no? A mí lo que me importa más es, en el parcial son más claros. O sea, no. Eso es lo que me importa más. O sea, igual esto, voy de nuevo con... Vamos a dejarlo ahí. ¿Escucha, Cami? Sí. Te dejo y después te pregunto, dale. No, lo que les iba a decir es que con el tema de los parciales, ustedes siempre, o sea, lo que interpreten, o sea, piensen primero que son un montón rindiendo. O sea, lo que ustedes piensen probablemente un montón lo estén pensando. Entonces, siempre y cuando todos agarren y vuelquen lo que están pensando en la hoja, o sea, y no sé, hay 100 parciales y 80 entendieron que era así, bueno, claramente hubo algo en el enunciado y se va a tomar como que está bien
Entonces, por eso es tan importante el documentar lo que están pensando. O sea, siempre escriban todo. Nada, eso. ¿Te puedo preguntar? Sí. Entonces, si entendí bien, la diferencia entre los dos planteos es que en el planteo que vos ahí están marcando en rojo, vos estás teniendo en cuenta que la renta la cobra hasta el momento X más 3. Tipo, hasta ahí sucede el cobro de renta. En cambio, el otro planteo que te mandé en la foto está suponiendo que independientemente en qué momento se invalide, a partir de ese momento cobra por 3 años. Entonces ahí la edad hasta dónde va a cobrar va variando dependiendo hasta dónde, en qué momento se invalida. Esa es la diferencia entre los dos planteos, que en una tenés la N, por así decirlo, la N fija, que sería en tu planteo, siempre va a cobrar hasta X más N, o sea, hasta X más 3, y en el otro planteo que te mandé en mi foto es contemplando que a partir de que se invalida, la N cobra por N veces. Claro, o sea, vos acá lo que estás diciendo es yo voy a observar, o sea, en el planteo que tenemos acá en rojo, es yo voy a observar un plazo de 3 años. A los que se me invaliden en ese plazo, ¿sí? No importa en qué momento, yo les pago hasta el momento 3. O sea, en el momento 3, listo, corto todos los pagos. En cambio, en el que mandaron ahí, lo que hace es, bueno, analizo año a año quiénes son las personas que me llegaron inválidas, o sea, quiénes son las personas que, digamos, se me invalidan, y ahí es cuando empiezo a pagarles la renta. O sea, primer año, ¿quiénes se me invalidaron? Listo, arranco, 3 años. Segundo año, ¿quiénes se invalidan? 3 años. Y así hasta cumplir los 3 años, pero que en realidad se van a convertir en 6, porque a los últimos les voy a tener que pagar 3 años más. Claro, o sea, en tu planteo cortaba todo en X más 3, como dijiste. En el otro planteo puede ser que alguien cobre hasta X más 5, ponele. Sí. Perfecto, gracias. Sí, porque estoy analizando hasta el tercer año. Pero bueno, nada, eso... pregúntenle obviamente si no les quedó claro el enunciado también para que sepa que no está siendo claro y a muchos les generó dudas. Y nada, eso, y siempre expongan todo lo que están pensando en el parcial. Eso es clave. Bueno, entonces, seguimos con la tercera cobertura. Igual nadie, si a alguien le queda dando vueltas, lo volvemos a charlar. Si el titular se invalida antes de cumplir los 65 años, se paga adicionalmente 30.000 pesos 6 meses después de presentada la invalidez. Entonces, acá, de nuevo, el enunciado es como medio para joder. 6 meses después de presentada la invalidez. Si estamos considerando que la invalidez la vemos a mitad de año, sí, supuesto, eso es a fin de año. Entonces, listo, el pago por invalidez, si es 6 meses después de mitad de año, es a fin de año. Con lo cual, la renta me queda 30.000 por la IX065 menos X. Sí, porque es antes de cumplir los 65 años, no sé cuánto tiene ahora. Sí. O sea, si me invalida en todo este plazo, va a recibir los 30.000 pesos. Y acá es lo que puse de la mitad de año. Suponemos que se invalida a mitad de año, entonces 6 meses luego es fin de año. Cuarta cobertura. Si el asegurado llega activo a los 65 años... Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Obvio. Si no dijera 6 meses después, ¿deberíamos poner por 1 más I a un medio? Esto igual siempre es a fin de año. O sea, sería raro porque ¿qué le vas a estar pagando a mitad de año si estás contemplando todo un año? La verdad que es para joder, pero sí, o sea, acá lo que estás haciendo es contemplando los 6 meses después de lo que te está diciendo, lo actualizás un medio año menos. Ok, entonces siempre que pongan la parte de invalidez, tengo que poner el 1 más I a un medio para contemplar eso que sepa de que ocurre a mitad de año. No, eso siempre es a fin de año, entonces te va a quedar así. O sea, esto, por eso te digo, es como que esto mezcla más que aclarar.
sea, 6 meses después presentar la invalidez y ahí vos además tenés que decir, bueno, entonces supongo que se invalida a mitad de año. Si no, eso te Solo olvidás. suponemos que se invalida a mitad de año porque dice eso, si no, no. Sí, es como para facilitar la situación, digamos. Ok. Si no, es medio como muerte, se paga a fin de año. Claro, gracias. Nada. Cuarta cobertura. Si el asegurado llega activo a los 65 años, se le pagarán 15.000 pesos. Entonces, acá tenemos directamente un capital de vida de los 15.000 por E de X 65 menos X y activo. ¿Sí? Entonces, todo esto que yo tengo acá me conforma mi prima pura única. Para entender la prima pura anual que se paga durante los primeros 10 años, mientras vive y permanezca activo, lo que tengo que hacer es dividirla por la AX010 AA. Y ahora sí, vamos con las reservas, que esto entiendo que todavía no lo vieron. Entonces yo acá lo que les puse es importante para tener en cuenta cuando vemos reservas. Primero, reservas con invalidez, ¿no? Primero tenemos que plantear los diferentes estados. O sea, hay que tener en cuenta que acá no solamente tenemos vivo o muerto, sino que tenemos activo, inválido, fallecido. Entonces hay que ver qué onda que pasa en cada uno de esos estados. Segundo punto, solo usamos el método prospectivo. ¿Sí? El retrospectivo acá no. Y tercero, evaluamos a la edad de evaluación, bueno, eso igual que las reservas, y solamente a primas puras. Esto también igual que en las reservas. Siempre va a la prima pura, no la de tarifa. ¿Sí? Porque los gastos no nos pegan en las reservas. Entonces, la reserva al final del segundo año, cuando está activa esta persona, es exactamente la prima pura única, solamente que desfasada por 2 años. O sea, si nosotros comparamos cada una de estas coberturas con la que vimos en el planteo inicial, me queda igual. Vamos a tener todo el riesgo acá y le voy a tener que restar cuáles son las primas que quedan por pagar, actualizadas, ¿no?, al momento en el que estoy evaluando la reserva. Cuando sí cambian las cosas es cuando estoy viendo una reserva para inválido. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo una reserva para inválido, entonces muchas de las coberturas que yo ya tenía, que pueden ser coberturas por invalidez, esas coberturas ya se pagaron, cobraron, depende del lado que nos pongamos. Entonces todo eso ya no me va a estar pegando en las reservas porque eso ya fue pasado. Con lo cual, por ejemplo, esta primera que le pagaban los 70.000 pesos cuando la persona fallecía, sin importar el estado, acá esta A, que me comprende el AA y el AI, se me transforma en un I. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está activa. Entonces, esta cobertura se me transforma en la muerte de una persona inválida directamente. Como que la actividad se me va del juego porque ya esta persona está inválida. Y lo mismo ocurre con esta E de X más 2, ahí. Que está bueno, es la segunda cobertura polémica. Pero no importa. El concepto tenemos ahí y cuando estoy viendo la reserva para inválido me queda solamente en la I. Porque esta persona ya se me fue del estado de actividad. ¿Sí? Entonces, va solamente para una persona inválida. La tercera cobertura ya fue cobrada, porque era una cobertura que se cobraba cuando la persona se me invalidaba. Entonces eso ya pasó. Y la cuarta también ya se me murió. ¿Por qué? Porque era solamente si la persona sobrevivía y además en estado activo. Como la persona se me invalidó, esta cobertura se me fue del juego. Ya no hay chance de que la cobre. Y adicionalmente las primas que iban siendo pagadas mientras la persona mantenía su estado de actividad, lo mismo que decíamos con la cobertura anterior, también salen del juego porque esa persona se me invalidó, no cumple la condición, deja de pagar primas. Entonces, la reserva para la persona inválida termina siendo esta. Y después, esto que en realidad no hace falta ponerla, pero se las pongo porque sí, cuando la persona está fallecida, la reserva es 0. Pero como para ver como la escalerita de cómo lo que va disminuyendo a medida que voy restringiendo las condiciones. Sí.
Y después también me pedía la reserva al final del 15º año. Cami. Sí. Con respecto a la reserva al final del segundo año para activo, te voy a preguntar justo lo que dijimos del planteo alternativo que te pasé en fotos, ¿sí? Pero la consulta es, suponete que si tomo el otro planteo y yo tengo que contemplar en la cobertura para prima única Espera, te voy a frenar. ¿Me dejas terminar con todo esto? Porque hay gente que está viendo por primera vez reservas. Ok, perdón. Déjame que termine con esto y después nos metemos, si querés, con el planteo alternativo y dudas de otras cosas. Pero quiero cerrar esto porque capaz hay alguien que está viendo por primera vez y le entramos a salir con otra cosa y se marea. Entonces, cierro con esto y después vamos con eso. Ok. Entonces, tenemos ahora que calcular la reserva al final del 15º año. Entonces, misma lógica que lo que veníamos haciendo antes. Tenemos la persona en estado de actividad, que es la misma lógica que lo que veníamos viendo con reservas originales, ¿sí? Y lo mismo que sale de lo que es la prima pura. O sea, agarramos la prima pura, igual que como en reservas, y vemos qué es lo que ya pasó, qué es lo que queda por pasar. Al final del 15º año me queda por pasar de la primer cobertura, todavía me queda validez porque es de por vida. La segunda, la polémica, queda por 3 años, ya no existe más. La tercera sigue estando en vigencia porque todavía no llegamos a la edad 65. A la edad 65 todavía no llegamos. Y lo mismo ocurre con la cuarta, que todavía no llegamos a la edad 65, entonces todavía me queda por ver, ¿sí? Como acá la persona me está manteniendo el estado de actividad, me queda intacto. Cuando sí tenemos que pensar, ahora nuevamente otra situación, es cuando la persona se me invalida. Cuando la persona se me invalida, hay un montón de condiciones que se dejan de cumplir. Entonces, eso en las reservas tenemos que verlo impactado. Para la primera cobertura, que es la que me decía que la persona se le iba a pagar 70.000 pesos, no importa si esa persona se moría activa o inválida. Como ahora mi persona ya no está más activa, lo único que me queda por poner acá es la condición de invalidez. O sea, esta persona se me está muriendo en estado de invalidez, porque ya se me fue de la escena el estado de actividad. Respecto a esta cobertura, ya no me aparece más porque si la persona se invalidó, eso implica que esta renta, este pago por invalidez ya lo cobró. Entonces, eso ya es pasado. Y respecto a esta cuarta cobertura, la última, la persona ya se me invalidó, entonces no va a estar en condiciones a la edad 65 de cobrar esta renta, este pago. Porque este pago era a la edad de 65 solamente si la persona se encontraba activa. Persona que se me invalidó antes, se perdió de cobrar estos 15.000 pesos. Y luego, como fallecido, también cero porque no hay reserva porque la persona me falleció. Ok. Vamos con el ejercicio 10. A ver si lo tengo acá. Sí. Lo vamos leyendo a medida que lo vamos haciendo. Una persona de edad X quiere que en el momento de su fallecimiento su pareja contrate una póliza por la cual se le ofrezca una cobertura tal que le otorgue una renta mensual de 1.000 pesos desde el momento de contratación y mientras viva, más un pago de 50.000 si sobrevive 10 años pero llega en estado de invalidez en ese momento. Ok, orden. Esta persona va a contratar, por un lado, una renta mensual de 1.000 pesos, ¿sí? Desde el momento de contratación, que vendría a ser cuando su pareja fallece, que en realidad en este caso es un dato que en realidad no me importa porque la persona esa va a decidir, o sea, la persona fallece, bueno, voy y contrato la cobertura, o sea, no es que están atadas, no hay una cobertura de fallecimiento por sobre esta que va a contratar la pareja, sino que es, la persona ve que su pareja fallece, entonces decide ir a contratar esta cobertura. Con lo cual, la realidad es que
toda esa parte, quiere que en el momento de su fallecimiento, su pareja, papá, es, nada, no me importa, puro bla bla. Acá sí me importa. Renta mensual de 1.000 pesos desde el momento de contratación y mientras viva. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una renta mensual, como la renta, acuérdense siempre que por vida, cuando estamos con fraccionarios, hay que multiplicarlo por la cantidad de pagos en el año. Y tenemos la renta de por vida, y acá yo le puse una A, porque no me dice si la condición es que pague cuando esté activo o cuando esté inválido. Entonces yo considero que es para todo. O sea, no importa si la persona esté activa o la persona esté inválida, esa renta se va a pagar. Y adicionalmente tenemos un pago de 50.000 pesos si sobrevive 10 años, pero llega en estado inválido a ese momento. Entonces acá tenemos la condición de que la persona llegue a X más 10, pero además en estado inválido. Traducción de esto es esta E de X 10 ahí. Adicionalmente, pretende que el producto incluya un pago anual de 50% de la renta de cada uno de sus hijos hasta que cumplan los 18 años de edad. Entonces, tenemos una renta de 1.000 pesos, el 50% de esa renta va a estar destinada a que cada uno de sus hijos, que tenía uno 8 y el otro 4 años, sí que estaba el dato ahí en el ejercicio, puedan cobrar una renta. En el caso del hijo de 8 años, esa renta va a ser por 10. Y en el caso del hijo de 4 años, va a ser por 14 años. Como no me dice nada del estado en el que tiene que estar esa persona, cualquiera de los hijos, entonces yo pongo la A. No me importa si ese hijo está activo o está inválido, igual va a estar cobrando esa renta. Y adicionalmente tenemos una tercera cobertura que me dice que si los hijos se invalidan antes de los 18, van a tener una renta vitalicia de por vida como beneficiarios inválidos. Por lo tanto, esa renta se me activa, yo entiendo que esa renta se me activa a los 18 años, ¿sí? Porque me dice, si sus hijos se invalidan antes de alcanzar los 18, se hacen acreedores de una renta vitalicia de por vida como beneficiarios inválidos. Puede ser que se interprete como que desde el momento en el que se invalidan empiezan a cobrar esa renta, como lo que veíamos recién de que se me va corriendo, sí. Pero me estoy complicando la vida y acá no es tan fácil como en el ejercicio que veíamos antes, que eran por 3 años. Entonces no tiene sentido suponer eso cuando tenemos la puerta abierta para suponer esto que es más fácil, para ponernos a hacer todo el recorrido, bueno, ¿qué pasa si se invalida acá? ¿Qué pasa si se invalida acá? ¿Qué pasa si se invalida acá? Entonces es más fácil, suponemos que esta renta se me activa a los 18 años. ¿Sí? Entonces, si esta renta se me activa a los 18 años, lo que me va a quedar va a ser la E de 8-10 ahí, que corresponde al primer hijo de 8 años, que acá lo que estoy diciendo es, este chico de 8 años sobrevive 10 años, pero, estando en estado activo a los 8 y estando en estado inválido a los 18. Lo mismo me va a ocurrir para este hijo de 4 años, que tiene que sobrevivir 14, estando en estado activo a los 4 y en estado inválido a los 18. Entonces, teniendo estas condiciones de que los hijos, yo acá los sumo, pero en realidad estos son como medio expresiones separadas, una no va con la otra, son independientes. Si este hijo llega inválido, vivo, a los 18, entonces se me activa esta renta vitalicia desde los 18 hasta que fallecen, sí o sí con invalidez, porque esta persona ya está inválida. Para la prima pura única, lo que yo hago entonces es sumar todas las coberturas que me quedaron antes. Y acá lo que hice es, para que cuando armemos las reservas me quede como todo más acomodadito, que lo fui haciendo uno a uno, lo que agarré, hice en una misma línea, junté todas las coberturas. O sea, puse los 2 primeros términos corresponden a la primera, este término corresponde a la segunda y el tercer término corresponde a la tercera. Entonces yo esta línea de toda la prima es lo que voy a estar viendo a la hora de calcular las reservas, que es lo mismo que hacemos en las reservas que no tienen invalidez. O sea, para cualquier reserva yo me fijo en lo que es la prima pura única.
Entonces, de nuevo, a tener en cuenta los mismos puntos, tenemos que plantear los diferentes estados y tenemos que hacerlo por el método prospectivo. Y me pedía reserva al final del quinto año. Entonces yo acá lo que hice es, en vez de agarrar y empezar a decir, o sea, esto también lo pueden hacer, o sea, como un arbolito como si fuese un arbolito de decisión de señora activa, hijo activo, hijo 1 activo, hijo 2 activo, o sea, que en realidad sería eso, o sea, uno tiene que hacer todas las combinaciones de qué pasa, señora, hijo, hijo, qué es lo que va pasando, si están activos o inválidos y todas las combinaciones entre sí. Pero para no tener que estar escribiendo 80.000 cosas iguales, lo que acá puse es, si la señora está activa, porque son todas cosas independientes, ¿no? Si la señora está activa, entonces su parte de la reserva va a ser esto. Si la señora está inválida, su parte de la reserva va a ser esta, de acuerdo a la cobertura que caía sobre cada uno, ¿sí? Entonces, volviendo un toque a la anterior, yo tengo sobre la señora, sobre la esposa, yo tenía la primer cobertura, ¿sí? La primera cobertura era exclusivamente sobre la esposa. Teníamos la renta mensual y teníamos el capital si sobrevivía. Y después para los chicos yo tenía la segunda y la tercera cobertura, ¿sí? Misma cobertura para los dos, lo único que teníamos las diferencias por las edades. Entonces, si la señora está activa, yo ahí agarro y me fijo en la prima pura única y digo, ok, yo tengo que pagarle estos 12.000 pesos anuales, ¿sí? Acá siempre desfasado porque yo estoy viendo prospectivamente, y la cobertura es A, ¿por qué? Porque esta persona está activa, yo no sé si se me va a invalidar o va a permanecer activa, pero no me importa, en cualquier caso le voy a estar pagando esta renta. Y estos 50.000 van también con la AI, porque esta persona está activa, puede ser que se me invalide, entonces ahí estaría cobrando esa renta. Y después, ¿qué pasa si esta persona se me invalida? Si esta señora se me invalida, esta A que yo tengo acá se me convierte en una I. ¿Por qué? Porque esa A ya no tiene más sentido, porque deja de estar activa, no hay chance que vuelva a estar activa, y esta renta igual pagaba si esa persona permanecía inválida. Entonces, lo único que se pone es la I, para hacer referencia a eso. Yo tengo una renta que se la voy a estar pagando porque está viva. Y acá, yo esta AI, lo mismo, yo la convierto en una I, porque esta A ya no tiene sentido porque la persona no está activa. Entonces ya no solamente, en este caso, cuando la persona está activa, yo tenía que ver que no solo llegue viva a X más 10, sino que además llegue viva e inválida. En este caso, la condición de invalidez ya se me cumplió. Entonces, lo único que tengo que ver es que me llegue viva a X más 10. Y esa es condición suficiente para que me cobre, para que me cobre los 50.000 pesos. Para el hijo 1, que es misma lógica que para el hijo 2, yo voy a tener los 500 que tenían que ver con la segunda renta, que lo que me decía era que va a cobrar hasta los 18, cobra una renta de 500 pesos, no importa si esté activo, no importa si esté inválido, entonces por eso yo pongo la A. Y adicionalmente yo tengo esta renta que dije que en el caso de que me llegue a los 18 como inválido, va a empezar a cobrarla de por vida, que es el segundo término que yo estoy poniendo acá. ¿Qué pasa en el caso en el que esté inválido? Bueno, misma lógica que lo que decíamos recién. Esta A se me convierte en una I, porque ya no tiene sentido contemplar la actividad. Y lo mismo pasa acá. Esta persona ya se me invalidó, entonces lo único que tiene que pasar es que sobreviva a los 18 años. Para el hijo 2 es la misma lógica, lo único que me van cambiando los números porque esta persona tiene menos años, ¿sí? O sea, cambia la edad, entonces me van cambiando todos los valores. Pero la lógica es la misma porque las coberturas eran las mismas. Okay. Bueno, y ahí terminó la guía. Dudas, consultas de lo que es reservas primero, que es como el tema nuevo.
Y si no, avanzamos sobre quien tenía la duda sobre el ejercicio, el polémico. Esto de lo que decís de las reservas, sí, obvio. O sea, vos ahí, yo plantearía esto y pondría, a partir de todas estas expresiones se realizan todas las combinaciones posibles, tipo señora activa, hijo activo, señora activa. O sea, ponele 3 renglones de eso y chau, y se entiende. Ah, eso es una buena pregunta. Yo no le pregunté a Paula eso. Pregúntenle por las dudas qué es lo que le Me dicen dijo que ellas. no a mí. Yo se lo pregunté el otro día y me dijo que no le demos bola a los valores de conmutación. Ok, sí, me sonaba eso. Para mí, siempre plantéenlo como lo que estuvimos viendo recién. O sea, justo no lo desarrollé acá. Pero esto, digamos. O sea, siempre como que tus nuevos valores de conmutación, como la expresión final para invalidez que sea esta. Con las L's, las P's, las D's. Genial. Te hago una consulta, Cami. Sí, obvio. Cuando tenés una renta tipo una AX0N, pero con la I, o sea, cuando haces la división, tipo, o sea, ¿sería LX más TI sobre LXI o AA? Sí, Ahí claro. O sea, serían estas las que te entran con la en I, juego. ¿no? Ah, ok, ok, ahí no mezclo, no me mezclo con la doble A, digamos. No. No, porque la doble A, o sea, vos acá ya estás viendo todos inválidos. Vos cuando ves la I es toda población de inválidos. La A es activos. O sea, como que acá, cuando vos pones la I sola, ya te desapegás de lo que es lo activo porque no estamos viendo con rehabilitación, entonces tu mundo de gente activa no te importa más. Con la AI sí usas la A porque esas personas inicialmente fueron activas. Entonces ahí sí mezclas los dos mundos. Bárbaro, gracias. ¿De nada? Cami, yo tengo una consulta que es como general, o sea, que aparecen un montón de parciales, que es una cobertura revoluda, pero me da duda si tengo que plantear como todos los caminos o si tengo que suponer algo. Si ponele que a vos te dicen que te van a pagar una renta, te digo exactamente como dice, te va a pagar una renta anual mientras vivas durante 15 años a partir del primer aniversario de la póliza, sin importar en el estado que se encuentre. Y sabes que en el momento de contratación está activa. O sea, yo entiendo que sin dudas es una AX, no sé si diferirlo o no, esa es mi duda, 15A, porque puede ser una AAA o una AI. Ahora, mi duda es, yo tengo que como pensar como los dos caminos y decir, bueno, si como es al final del primer año, tengo que pensar qué pasa entre 0 y 1. Entonces, no sé si, porque Paula dijo como que tengamos cuidado con los diferimientos, entonces este es en el caso en que me da duda, y no sé si plantear como una E primero, EX1, AA, o sea, si se mantiene activo y ahí hago una cobertura, o si si pasa inválido en el primer año y ahí hago otra cobertura porque ya está inválido. Sí, te van a quedar 3 términos. Ah, ok, entonces era... O sea, no hago diferimiento. No, está bien lo que vos decís. O sea, a vos te va a quedar la AI original. O sea, AX015 AI. Vamos a escribir. AX0. Le pongo coma porque me da fiaca el punto de coma, pero se entiende. Perfecto. Más. Tenés la E de X1AA. Te llegó activa. Y acá tenés que hacer la A de X más 1. 0, 14. Ahí. Y después tenés la E y acá. Ahí va. Sí, lo que no me cierra es que yo hubiese puesto, o sea, yo pienso, ¿no? Si la persona se mantiene activa entre 0 y 1, yo eso lo multiplicaría por la AX más 1, 0,14A directamente, porque digo, ahí contemplo la posibilidad de que se invalide o que se mantenga activa. Ah, sí, totalmente, tenés toda la razón.
Sí, porque nos estábamos olvidando de la parte de... Sí. Y sacarías entonces el primer término, o sea, solamente te quedaría. Si se mantiene activa, bueno, tenés los dos caminos, tenés la A de AI y la A de AA, y si se invalidó, bueno, la de inválida y listo. Sí, igual en realidad lo estábamos contemplando. Sí, no, está bien. Sí. Nos estábamos comiendo que esté, sí, que esté activa, porque era solamente cuando era en ambos casos, ¿no? Era en ambos casos, sí. Ok, sí. Perfecto, gracias. Pero, ¿puedo hacer una pregunta respecto a esto? Viste que decía, o sea, cuando veíamos estos valores, decíamos que la AX0NAI tenía que empezar diferida un periodo porque en el primer periodo no podías invalidarte. ¿O no? Sí, entiendo lo que me estás diciendo. Para esta persona, vamos a poner el enunciado. Paga a partir del aniversario, sí. No me importa el estado en el que esté. Entonces, es lo que estoy diciendo, ya entiendo. O sea, creo que yo había contemplado como una AX1 14A. Va, no sé. Pero me parece que no pondría lo de AX1 ahí. Porque si vos estás poniendo con el diferido, con el A. Sí, si no solamente el diferido con sí. la parte de ahí. Claro, ese porque vos primer tenés término. claro, el AI de base te está diciendo que es vencido. O sea, esto es lo mismo que esto. Claro. Ahí está perfecto. Claro, Lo está que bien. hay que pensar es con la parte de qué pasa cuando la persona está activa. Entonces, si la persona en todo ese año te llegó activa, entonces ahí no se te activa la cobertura, pero vos tenés que seguir, o sea, vos tenés que seguir pagando a la persona activa. Estoy haciendo un quilombo. Entiendo, pero mi duda es si existe EX1 ahí. Si existe esto. La que no existe es la de 0. Esa es la duda, me parece. No. X0 ahí, esa no existe. La 1 sí. O sea, vos podés invalidarte en el primer año. Claro, lo que no, o sea, esto no es posible porque acá lo que estás diciendo es como que en el mismo instante estás activo y estás inválido. Ah, perfecto. O sea, por eso es que la diferimos un periodo. ¿No? Claro, la diferís un periodo en realidad porque vos lo que estás evaluando es al final del año. De base, Bien. cuando vos estás analizando que la persona se te invalida, el ahí lo que vos estás viendo es, esa persona en ese año se me invalidó, le arranco a pagar al final del año. O sea, por más de que sea una renta por vida, es como que lo evaluás al final de ese año en el que estás viendo o sea, es al inicio de año, pero digamos como que tenés que evaluar en ese año si se invalidó o no. En cambio, cuando está activa, esta persona ya cobra. Que es lo que yo estaba pensando acá. O sea, la persona cuando está activa, en realidad, empieza a pagar, o sea, persona activa por siempre. Esto sería una cosa así. Y ahí sí, cuando la persona empieza a pagar así. Y después tenemos cuando la persona se me invalida, que me queda, por eso esto estaba de más. Espera. Y ahí sí tenemos la A de X, 0, 15, ahí. Porque esto acá no podríamos ponerlo, porque esto vendría con una I. O sea, sería la misma expresión que estamos poniendo antes. Vos acá lo que estás diciendo es que esta persona llegó a X más 1, estando activa en X, llegó inválida. Entonces vos acá sí o sí lo tenés que multiplicar con una cobertura que tenga I.
No sé si se entiende, no sé quién me había preguntado de base el ejercicio que empezamos a construir. Sí, yo. Pero no entendí qué es lo que modificaste entonces. Que en realidad vos acá me habías dicho, primero como que habías puesto acá una A, ¿o no? No, pero ahí cuando tenés una A ahí es seguro de inválido, porque ya está inválido, no tenés chance de ponerla ahí. Yo lo que digo es, si o sea, a esa que estás ahora la que tenés en este momento, yo le pondría una I. Y a eso le sumaría la E de X1 a A, o sea, si llega activo, bueno, si llega activo tiene las dos chances de coberturas, o que se mantenga activo todo el tiempo o que se invalide en algún momento. Y acá le multiplicaste, la E de X más 1, 0. Esto es lo que vos tenés acá. O sea, no, faltaría, o sea, o le pones una sola A o agregale ahí un más y ponele paréntesis y que sean la AA y la AI. Es que en realidad es exactamente lo mismo que lo que estamos haciendo acá. Porque esta expresión que vos estás poniendo acá, mira, esto lo vamos a dividir en lo que me dijiste recién. Esto. Ok. Esto que yo tengo acá es esto que yo tengo acá. Y después, esto lo voy a borrar de acá porque nos queda más claro. Y esto que yo tengo acá, que lo voy a juntar con esto que tengo acá. Yo acá lo que estoy diciendo es, yo estoy viendo si en el primer año esta persona que está activa se me invalida. Y ahí le empiezo a pagar. Y además estoy viendo si esta persona que está activa me llega activa y si me invalida en los otros años. Que en realidad es lo mismo que yo estoy viendo acá. Esta expresión lo que me dice, yo veo en todos estos 15 años si esa persona que inicialmente estaba activa se me invalida y una vez que se me invalidó, le arranco a pagar. No hace falta en el caso de la invalidez hacer este diferimiento. ¿Por qué? Porque ya de base, cuando vos pones el 0 en el ahí no te lo toma. O sea, ya está diferido un periodo y lo estoy empezando a ver desde el aniversario, digamos. Claro, es lo mismo. O sea, estaría bien, si lo hago así todo largo igual estaría bien. Sí, obvio. Perfecto. Ahora que lo explicaste así, sí, claro, es lo mismo. Se puede pensar de las dos formas. Claro. ¿Y no podrías hacer una AX015A menos un peso? En este caso. Total, el diferimiento de inválido no te... O sea, estás activo y es el único que no tenés que pagar cuando estás activo el primer año, ¿o no? Sí, o sea, vos decidís hacerlo. Claro, un AX015A y le saco un peso, ¿no? Que es el único que puedo pagar porque estoy activo. Y para ponerlo como corresponde, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Sí, o sea, hay más de una manera de llegar, eso seguro. Eso seguro. Ay, ¿podemos volver a las dudas de reserva, que era lo que te quería consultar? Sí, ahí te iba a decir, no te me enojes. No, tranqui. Sí, vamos con esto. No, la duda es justamente de reservas. No, o sea, justo en el ejercicio 11 me surgió la duda ahí, pero más que nada de reserva. Viste que con el plantel alternativo vos contemplabas que estábamos en el 11. Espera, me voy a traer el enunciado. Ahí está.
Ahí está. Sí. Claro. Mi consulta es, cuando vos aplicás reserva, ¿no? La primera consulta es, vos te pedía la reserva para T igual a 2, ¿sí? En el segundo año, al fin del segundo año. Entonces, vos como estás en T igual a 2 y planteás el primer estado que sería activo, vos ahí estás diciendo que está activo a partir de 2 en adelante, ¿no? Sí, espera, vamos a ir a escribirlo porque está bueno. O sea, lo único que vamos a plantear en realidad es para esta segunda cobertura y vamos a plantear estos casos. Ahí está. Entonces vamos a plantear activo. Estaba bien, inválido. era todo igual, solo el término de la E tenías que saber. Sí, pero vamos a plantear solamente para no mezclar, planteemos solamente esta cobertura. Dale. Para T igual a 2, si querés poner. Ah, bueno, no, sí, se ve. Ok, acá lo que tenemos que ver en el segundo año es que estamos parados como si fuesen X más 2. Entonces, en X más 2, primero, para el primer suceso, ¿qué está pasando? Para el primer suceso, no tenemos que poner nada. ¿Por qué? Porque se supone que si la persona esta ya se invalidó, estamos viendo que se invalidó en el primer año, esta persona está cobrando como inválida ya. Con lo cual en la reserva de activo no me pega en X más 2. Claro, o sea, vos decís activo desde 2 en adelante, todo lo anterior para esta reserva de activo a mí no me importa. Claro. Todo lo que sería tipo que se invalidó antes de 2. Claro. Perfecto. Mismo pasa con el segundo suceso. O sea, tu X más 2 acá está para inválido. O sea, yo me digo que lo tenés servido. Tu X más 2 está para inválido. Con lo cual no te pega en tu reserva de activo. Perfecto. Esta persona ya se te invalidó, en este caso en el segundo año, con lo cual en tu reserva de activo no te pega. Cuando sí te pega es cuando estás evaluando el tercer suceso. Porque acá vos lo que vas a tener es el E Exacto. de X más 2 ahí por la A de X más 3, 0, 3, y. Acá sí. Y ahora, cuando veamos para inválido, nos va a estar pegando E de X más 2, perdón, antes que nada. Esto todavía vamos a dejarlo acá. Para el primer suceso que él nos va a estar pegando, vamos a tener ya activada esta cobertura de invalidez, en la cual ya se pagó un año y nos va a quedar para el primer suceso 0, 2 y. Esto es el primer suceso. O sea, ahí estás diciendo que ya al momento X más 2 llega inválido. Es que es lo que vos pusiste. Vos en tu primer suceso ya dijiste, yo estoy considerando si esta persona se me invalida. O sea, como que medio que das por hecho que esta persona se te invalida en el primer año. No te digo el primer término que estás escribiendo. Te digo, tipo, cuando arrancás a plantear el estado inválido, reserva. Ahí vos estás diciendo, voy a contemplar. Sí, obvio. Como que el chabón llegó a T igual a 2, inválido. Entonces contemplo todo lo anterior que no contemplé en el estado activo, digamos. Claro, ¿Así o sea, eso sería es lo que el tiene. pensamiento? Claro, eso es lo que tienen las reservas cuando estamos hablando en invalidez. Las reservas con invalidez es, yo pienso solamente en, por eso dividimos también en estados, o sea, en el estado activo es, ¿qué es lo que voy a tener que pagar dado que esta persona hoy en X más 2 está activa? Entonces ahí vos ves para adelante, ok, dado que hoy está activa, posiblemente en el futuro voy a tener que estar pagando esto y esto. La misma lógica cuando está inválido. O sea, dado que hoy esta persona está inválida, ¿qué coberturas voy a tener que estar pagando? Esto y esto. Por eso en el ejercicio que veíamos antes, que teníamos un pago por invalidez, en la reserva de activo no aparecía y en la de inválido no aparecía. Porque ya ese pago se había hecho porque la persona se me invalidó. Claro, entonces en el estado activo, la reserva, yo como en 2 está activo, todo lo que supone que tanto el primero como el segundo suceso
supone que está inválido antes de 2, por ende para la reserva de activo no lo contemplo. Claro. Sería una cosa así. Y para la reserva de inválido, como ya en 2 llegó inválido, todo lo que sucedió antes de 2, posible que se pudo haber invalidado, sí lo contemplo. Ahí sí contemplo todos los sucesos, digamos. Claro. O sea, vos acá en inválido lo que estamos contemplando es para el primer suceso los 2 años que le restan por este pago de invalidez que era por 3 años. En el segundo suceso vamos a estar poniendo... Acá te puedo interrumpir un toque, Cami. Sí, obvio. Acá no tendrías que hacer como una suposición tipo, supongo que es inválido entre X y X más 1, entonces quedan como 2 pagos. Y otro inválido, supongo que es inválido entre X más 1 y X más 2, entonces ahí quedan 3 pagos, porque ahí como que serían como 2 Sí, rentas. tenés razón, se te están superponiendo las personas. Sí, o sea, esto, claro, es porque sí o sí ocurre un suceso u otro. O sea, claramente son excluyentes. Entonces, en este caso, lo que estamos suponiendo, yo que había agarrado el tercer suceso. Entonces, Claro, o sea, el activo ahí está bien para mí, pero digo, o sea, ahí cuando estás haciendo la de inválido, tendrías que hacer como una aclaración y hacer como 2 reservas, ¿no? Como para inválidos si se inválido entre X y X más 1, y otra para inválidos si se inválido entre X más 1 y X más 2. solamente podemos poner suceso 1. Y acá. Suceso. Sí, acá dejamos activo, que todavía podría llegar a ocurrir el suceso 3. ¿Todo eso es activo? No, que acá es la aclaración que me hicieron, muchas gracias, que es, porque en realidad acá lo que no estábamos teniendo en cuenta cuando estábamos hablando recién es estos sucesos son excluyentes. O sea, no es que pueda ocurrir, y estamos hablando solamente de una persona, o sea, estamos en un plano individual, no es que estamos en un plano grupal y decimos, bueno, ok, en este combo de gente pueden pasar 80.000 sucesos, 1, 2, 3, 4, lo que sea. Es una sola persona. Entonces a esta persona o le sucede el primero, o le sucede el segundo, o le sucede el tercero. O no le sucede ninguno. Pero lo que tenemos que pensar acá es, si la persona hoy está activa en X más 2, eso implica que no le sucedió ni el primero ni en el segundo suceso. Entonces, por eso estamos contemplando solamente el caso en el que tal vez le suceda el suceso 3. Si esta persona le sucedió el suceso, ¿no? Para la redundancia, entonces hoy estamos presentando este tipo de pago. O sea, a esta persona, si le sucedió el suceso 1, que es que se invalidó entre X y X más 1, le quedan 2 pagos restantes de esta renta por invalidez. O sea, vos estás diciendo que suceso 1 y suceso 2 ya es reserva para inválido, o sea, una u otra, algo así. Claro. Inválido por suceso 1. ¿Lo tenés que plantear así por separado? ¿No podés ponerlo tipo sumando? No, es que esa es la aclaración que me hicieron muy recién, que estaba perfecta, que es una misma persona no puede sufrir mismos sucesos. Entonces, sí o sí vos tenés que agarrar a esa persona y decir, bueno, ¿esta persona qué le pasó? Esta persona hoy está activa. Esta persona hoy le sucedió el suceso 1 o a esta persona le sucedió el suceso 2. Ah, ok, eso claro, es nuevo, porque eso sí que no, nunca lo había hecho. Ok. O sea, hay que abrir, además de activo inválido, hay que abrir por suceso. Claro. Uf. Siempre en invalidez ustedes tengan en cuenta todas las situaciones en las que el único asegurado que están evaluando, o bueno, en el caso, por ejemplo, de señora, hijos, todas estas variantes que puede estar presentando. Perfecto, Cami. Gracias. Nada.
Cami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Había en un examen, creo que estaba el cuadrito de la hoja número 2, del ejercicio 1, si no me equivoco, o muy parecido. ¿Tipo este? Sí, tipo este, pero sin la Q. Había que calcular la Q, pero bueno, a vos no te la daban. Entonces, para calcular la Q en este caso, tenés que aplicar algún supuesto, ¿no? Duff o Balducci. ¿Puede ser? ¿La Q esta de Hunter? Sí, porque en la tablita que había no la daban. Entonces uno la tenía que calcular. La Q No, de Hunter en realidad sale de una tabla aparte. Acá sí, vos lo que podés hacer es, esto está bien las relaciones en la carpeta virtual. Vos esta L de X, Y se te subdivide, o sea, vos ahí tenés todas las relaciones entre una y otras de los conceptos. Entonces, no es que vos podés sacar la Q directamente de esto porque esto tiene contemplado también una población de activos. O sea, la Hunter es solamente inválidos. Entonces vos ahí lo que vas a tener que hacer es un juego de relaciones para poder encontrar directamente la Hunter. ok. O sea, eso igual, fíjate si no te sale y cualquier cosa mandame un mail, pero es un tema más que nada de sentarte y ver cómo son las relaciones entre las L, las D, qué es lo que incluye cada una, de acuerdo a los mundos que está contemplando y ahí llegar a la Q. Pero lo Perfecto. que sí no es la división de No, esto. no, para un caso, yo lo que hice fue aplicar Balducci, entonces vos lo que tenés son los muertos sobre las personas que arrancaron, más la mitad de los inválidos. Entonces, Eso, por las dudas te digo, yo no sé cómo lo está aclarando ahora Paula, le sí, podemos preguntar, pero en mi cuatrimestre nos dijo esto medio, olvídense de lo que son la parte de los supuestos. ok. ¿Eso a ustedes se los dio todo lo que es fraccionario? Yo no pude ir a la clase que dio Paula. Ayer no, pero la semana pasada no estuve. Entonces yo no creo que se los haya dado. O sea, cualquier cosa igual. ¿Cómo? ¿Qué cosa exactamente de fraccionarios? Porque ayer como que dio un ejemplo al final de una relación de Bond, no sé qué, un nombre raro, y No. como que nos mostró, pero nos dijo como que era una fórmula más, que no nos volvamos locos. Ok, bueno, ahí se los voy a mostrar igual. No, eso no es fraccionario. Eso es algo random que nada, es fácil igual. Otra cosa no, fraccionario creo que no dio. ok. No, esto no era lo que les quería. Lo De de hecho, Balducci decís, ¿sí lo explicó? Sí, Eso. Y lo explico medio por arriba, como para que lo tengamos, pero para mí, o sea, tómenlo con pinza, pero para mí le da más bola, o sea, nos va a poner la Q de Hunter, digo yo. sí, yo No, también creo eso. no sé el ejercicio ese de qué parcial es el que estás hablando. No sé quién habló recién. ahí te lo digo. Si se fijan en la guía del cuatri pasado, las relaciones estas están. Lo único que hace es, nada, relaciones. O sea, cómo llegar a X0NI de otra manera, pero no es más que eso. Sería esto. Lo raro es que lo sacó de la guía, porque en la guía había un ejercicio que pedía una relación de esa y la sacó. Sí, no, es que yo tenía entendido, según lo que nos comentó, que pensé que no lo iba a dar. Pero es esto. Nada, si quieren hacerle screening, si no, creo que está en los resueltos también debe estar porque antes estaban en las guías individuales. Pero bueno, nada, eso de la Q, fíjate con esas relaciones y cualquier cosa me mandás. Ok, me fijé, es del recuperatorio del 2017, del primer cuatrimestre. Claro, bueno, el Pasa que ahí cuatripasado. tenías la tabla. Sí.
Claro, el cuatri pasado medio que nos dijo que como que iba a tomar con Q de Hunter y efectivamente tomó así. Sí. Cami, Sí, te puedo pedir si ampliamos un poco, en el ejercicio 10 teníamos una A fraccionaria y como que la dejamos como escrita nada más, pero no la desarrollamos. ¿Podríamos desarrollarla o decirme más o menos cómo queda? Sí. Esta que tenemos acá. Sí, esa misma. Acá en realidad lo que podés hacer es directamente aplicar el supuesto. O sea, vos pensá que ponele que aplicás, no sé, DUE o lo que sea, y a vos lo único que te va a quedar la AX0 omega menos XA con el menos, no sé, como es DUF, ¿viste? O DUF o DUE, que te quedan directamente las expresiones sin el fraccionamiento. O sea, vos agarrá esto, ahí decidís un supuesto que aplicarle y te quedan las expresiones directamente sin el fraccionamiento. Ok. Entonces te quedaría el estilo AX0, creo que era W menos X, A menos 11 sobre 24 si Claro, aplicás, por ejemplo, DUE. Y cuando te metes en... Porque ahí no tenías que agarrar tipo el primero y el último o hacer algo de eso. Como tenés la AI adentro, que el primer término no lo tendría, digamos, eso me confunde un poco. Sí, o sea, cuando vos tenés la A, eso te queda igual, porque no tenemos problema con el primero. Cuando tenemos la AI, esto vendría a ser lo mismo que AX1 omega menos X. Esto siempre se mantiene el plazo, pero como acá no existe llegar hasta omega menos X más 1, ponemos omega menos X 1, 12, ahí. Entonces ahí ya no tenés problema con el primer concepto, que es que te va a dar 0. O sea, la E de X0 ahí no te va a dar 0 porque ya no la tenemos más. Entonces acá lo mismo. Le aplicás a esto el DUE y ahí vas resolviendo con cada una de las coberturas las expresiones de acuerdo a los datos que tengas. No sé si era esa la duda que me decías recién. Ok, sí, te entiendo, pero de alguna forma estarías borrando el primer año entero que tenía quizás varios pagos fraccionarios en caso de que se invalidara adentro de esas primeras fracciones. Está, digamos, una consulta nada más. Es verdad. Sí, renta mensual. Entonces, a ver cómo le podemos hacer esto. Esto igual, si vos lo dejas así, no, y si no le podemos hacer como si fuese la vencida. O sea, si vos lo tuvieses vencido, en realidad es lo mismo, porque si vos lo pensases como una vencida, porque me estás diciendo, ok, recién es al final, esto vos le estarías restando una E, como pensándolo como hacemos siempre, una E X0 ahí o no, Sí, quedaría 0. que queda 0. Entonces es lo mismo. O sea, es lo que decíamos inicialmente. O sea, agarra esto y le aplicás directamente el DUE. Ok, perfecto. Está. Igual otra cosa que le pueden preguntar a Paula de última, yo ni en pedo creo que les tome fraccionario con invalidez, pero por las dudas le pueden preguntar. Yo creo que me tomo a mi recuperatorio el cuatri Ok, pasado. listo, cancelado, ni en pedo. ¿Se puede, ¿Se puede desarrollar eso más o menos como si fuera con DUE? Porque, no sé, viste, por ahí no me sale. ¿Se puede hacer? Sí. O sea, es como una boludez, no lo que estoy diciendo, pero, no sé, reprobé y dudo de todo. Que esto nos va a quedar 0. Ah, y esto también.
pero eso es 0, ¿no? Entonces, Sí, eso no. o sea, como que te queda Claro, como te queda anual. igual. Sí, es raro. Por eso esto pregúntenle. ¿Cómo te toma vos con el AI? Ay, no, tendría que fijarme. A ver, dame un segundo. Hola, el lunes dio un ejemplo, Paula, de esto. ¿Con fraccionario? Sí, exactamente uno similar. Uy, hermoso. ¿Y qué dijo? En vez de hacer omega menos x, puso infinito y te queda como una forma de un anual, igual. Claro, o sea, como, digamos, como esta expresión. O no, que me estás diciendo que te queda anual. O capaz no te estoy entendiendo. Sí, quedaba como una AXI menos una AXA más una LX dividido LXA por, entre paréntesis, AX menos AXI. Ok, me perdí un poco, pero vos de ahí me lo desagregaste, digamos, con las L's. Claro, lo abría, usaba supuesto DUE y se tachaban las cosas. Es que creo, perdóname, creo que lo hacía a partir de las relaciones que mostraste recién. Entonces como que dijo que eran bastante útiles y no sé si tenía Ok. fraccionarios de esto, que no lo querés hacer ni loco, que lo puedes hacer en los fraccionarios en los que son solamente de una sola tabla. Y Ok, despejás con de la ahí, no sé si se entendió. Sí, ahí va. Entonces vamos a hacerlo, vamos a aclarar así. Interrumpo un segundo. Para ahuyentar fantasmas, me había equivocado, no me había tomado. Es fraccionario con invalidez, era con varias cabezas. Ok, Perdón. sí, eso puede ser. No, sí, me parece raro, pero ok, buenísimo lo que dijeron recién. Acá las relaciones lo que hacen es, te relacionan. Vos tenés, por ejemplo, estamos acá en muerte o en vida, en lo que quieran. Nosotros estábamos buscando el AI, entonces acá recién lo que decía uno de los chicos es que Paula lo que comentó es, usemos estas relaciones de forma de usar solamente una tabla y no la AI, que por ejemplo la AI es justo conflictiva porque me mezcla la Hunter con la original. Entonces yo me voy directamente a relacionarla con, sorry, con esta que es la base o con esta, entonces ahí como que se hace distinto el despeje. No sé si tiene que ver con esto, lo que recién me estaba cantando quien dijo que lo tenía escrito. Sí, era eso que dijiste. Ok, genial por las aclaraciones también. Siempre se aprende algo nuevo. Cami, perdón, yo tengo una duda en un ejercicio que tomas también hace muy poco, que es un ejercicio que te da como 3 coberturas distintas y te dice, decime cuál podrías calcular en base a los datos que ellos te dan. Si querés te las digo. Y no sé, para mí se pueden calcular 2 coberturas y es como que ahí dice, calcule la reserva de la cobertura, como que dice como que sí o sí es una. ¿Tenés foto para mandarla? ¿Más fácil? Dale, sí, ahí la mando. En un minuto, si quiere alguien que consulte para no perder tiempo. Cami, no sé si te puedo hacer una consulta de reservas, pero más genéricamente, ¿no? De reserva de invalidez. Sí, obvio. Mira, mi duda es la siguiente, ¿viste que cuando haces análisis de prima, partís, bueno, a partir de la recurrencia? Sí. Y que la recurrencia no es necesario que sean periodos consecutivos, uno puede hacer una recurrencia de más de un periodo de distancia. Quería saber si, esto te lo pregunto porque en un examen como que medio terminé llegando a eso, pero me parece que no tiene sentido. Si se puede hacer el análisis de una prima, o sea, cuando vos querés hacer prima de ahorro, prima de riesgos, en análisis en periodos que no son consecutivos, porque te termina dependiendo lo que te queda dentro del término, te termina dependiendo de otras primas, no sé si se entiende. Sí, como que no te queda el análisis puro de la prima. Claro, porque viste que vos haces la recurrencia y ponés las primas, cuando es consecutivo solamente pones la prima, si tenés más de una prima tenés que ir actualizándola actuarialmente. Entonces cuando vos despejás una es como que te queda el típico análisis, pero también en algún momento no me acuerdo cómo quedaba, pero también te queda dependiendo de otra prima, que esa prima también tiene su propio análisis de prima de ahorro, prima de riesgo.
Entonces quería saber si eso tenía sentido o si siempre para hacer el análisis de prima tenemos que usar periodos consecutivos. Yo creo que, o sea, entiendo tu punto que decís capaz no tiene sentido, pero vos lo que estás analizando es como en cada prima qué es lo que está ocurriendo. Entonces vos sabés igualmente que vos vas a tener pago de primas. Por más que cuando vos agarrás y decís prima de ahorro, prima de riesgo, vos estás contemplando solamente la parte, o sea, estás dividiendo para esa prima, digamos, para ese periodo. O sea, no sé, no me parecería tan raro igual si te lo están pidiendo, pero sí en general lo que se hace es hacer por un año. Mismo recurrencia, es más común hacer de un año a otro que en realidad saltarte años. Sí, perfecto. Sí, a ver, no es que me decía específicamente a partir de la séptima, sé la décima, pero no sé, como típico ejercicio que primero te pedía la séptima y después te pedía el análisis de la novena, entonces como que uno podía llegar a inducir, bueno, no me está pidiendo que haga la octava y después a partir de la octava analice la novena prima, ¿entendés? Tal vez me está pidiendo eso, pero qué sé yo, interpretación Yo de... por las dudas en ese caso haría la octava. Perfecto. Porque haces la octava, tipo, aparte en ese caso ni siquiera la tenés que desarrollar, o sea, directamente la escribís, que es como escribís siempre el saldo, y te queda mucho más fácil para hacerla según lo que ya estuviste practicando, como que no salís con nada raro en un parcial. Bien, dale. Muchas gracias a mí. De nada. No me deja adjuntarla, no sé si, no, o sea, no me da ninguna opción como para adjuntar una foto. Malísimo. Bueno, no, la vemos así entonces, no pasa nada. Ok, te la leo. Sí. La cobertura dice, usted se lo ha contratado para diseñar las tarifas de un plan combinado de muerte e invalidez sin rehabilitación. Usted posee datos que se enuncian a continuación para el rango de edad que necesita definir. Y te dan las LDX más T AA, las LDX TI, las DX más TI, la LI, o sea, la de Hunter, digamos, de X más, la de Hunter no, solo la de inválidos, digamos. Sí. X más T, la Q de X más T1I de Hunter, la P de XT AI y la tasa técnica. Y te dice, bueno, definir conceptualmente el plan, bueno, y te dice, calcule la reserva matemática que se generaría considerando en cuando, no, espera, ¿en dónde dice? Espera, que en algún lado dice... Bueno, no estoy encontrando la parte que dice como que solamente es una sola cobertura. Ah, no, que no es este. No es este ejercicio, es otro. Ok, hagamos una cosa. Me tengo que ir corriendo. Pero si querés, cuando encuentres el ejercicio, tranquila, agarrás acá